Bendiciones, hermanos. Estamos aquí a mitad de semana, hoy miércoles 24 de febrero, reflexionando sobre anoche. Anoche tuvimos un tremendo tiempo de estudio bíblico donde hicimos un resumen de las tres epístolas de Juan. Y vimos la manera de cómo Juan describe ser un seguidor de Cristo, amando a Dios y amando a otros. Y fue un tiempo bien bonito y poderoso de estudio. Y recuerdo que cuando yo recién empecé en los caminos del Señor, visitaba una u otra iglesia y siempre encontraba gente que era mucho más conocida en la palabra, mucho más sabia, mucho más inteligente que yo. Y cuando empezaban a decir esto significa esto en hebreo y en griego, ahí me perdían porque tenía dificultad con el español, imagínense con el griego o el hebreo. Por lo que sí pude aprender es que mi fe no tiene que ser complicada, no tiene que ser una fe complicada. Sabía que había conocido a Jesús y Él había cambiado mi vida. Empecé a ver las situaciones distintas. Me hizo gentil o más gentil, menos egocéntrico, menos egoísta, y me invitó a caminar, a vivir la vida con Él. Y mientras más lo sigo, mientras más lo seguía, más realizaba de que no tenía yo que tener todas las respuestas a todas las preguntas. No tenía que tener un grado de teología, un doctorado en divinidad, para saber que la mejor manera de honrar a Dios era no solamente amándolo a Él, pero amando a otros. El amar a otros es una gran teología. Y Jesús nos dio sus planes, nos dio los estudios, nos dio nuestro grado, se puede decir, en la palabra. Y leyendo una de mis favoritas, y muchos de ustedes conocen esta historia y también comparten en la belleza de la historia, es que una ocasión cuando Jesús y sus discípulos caminaban y sus discípulos fueron adelante a otro lado y Jesús se quedó en Samaria. Y Samaria era un lugar donde los judíos no pertenecían o usualmente no estaban, no se mezclaban con los samaritanos. Y ahí conoció una dama sentada al lado de un pozo y él empezó a hablar con ella, y es algo que obviamente no se hacía en esa cultura porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Peor un hombre judío hablar a una mujer que estaba sola. Y él rompió ahí una barrera cultural, rompió las reglas, se puede decir, de los religiosos de ese tiempo, pero solamente la vio, la escuchó y escuchó su corazón. Y le comentó sobre siendo la fuente de agua viva que debería ella de beber, a la cual no tendría ella más sed. Y no le dijo que tenía qué significaba eso en hebreo o griego, pero le alcanzó al corazón. Y eso es lo que muchas personas nosotros tenemos que hacer: escuchar a personas, llegarles al corazón, escuchar las situaciones de ellos. Porque muchas veces ellos no necesitan un sermón teológico, escatológico. Lo que necesitan es alguien que le escuche. Lo que necesitan es alguien que nos escuche a nosotros. Algunas veces hasta desahogarnos. Y yo sé que eso requiere mucha gentileza y paz y paciencia. Pero hagámoslo como Jesús lo hizo. Eventualmente ella llegó a compartir con él de su esposo, y le dijo: sí, tú has tenido 5 y el que estás ahora tampoco tu esposo es. Pero él no la juzgó. Él no la juzgó. Tampoco le dio le presentó el plan de salvación, porque obviamente él es el plan de salvación. Pero él se sentó, la escuchó, vio y fue directamente a su corazón. Y en la palabra en Juan 4:10 me encanta este versículo que dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Conocer el don de Dios está en la palabra. En ese tiempo, obviamente, conocerlo a Jesús, pero para nosotros es conocer de la palabra.
Sí, congregarnos en estudios bíblicos. Sí, congregarnos los domingos, pero también tomar la iniciativa para leer la palabra. Tenemos acceso ahora a una Biblia física, tenemos acceso a un cierto número de aplicaciones con la Biblia o páginas de website como Bible Gateway para poder leer la Biblia en varias versiones y en varios idiomas. Así que, ¿cuál verdad, cuál simpleza de verdad necesitas recordar el día de hoy? Y si en un tal caso estás todavía con dudas o preguntas sobre la verdad, ve a la palabra. Lee Juan capítulo 4, la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y ora al Señor para que te presente el don de Dios, así como Jesús hizo con aquella dama. Si tú conocieras el don de Dios, llegarías a conocer a Jesús más. Así que, hermanos, les exhorto, el día de hoy, cojan 5 minutos, cojan 10 minutos para leer un versículo, mejor aún memorizárselo. Es un cambio de vida, transformación de mente y también un cambio de corazón. Dios los bendiga y los guarde.